¿Qué tanto existe de separación entre lo que son los asuntos de Estado, los asuntos de la vida pública y del gobierno, y lo que tiene que ver con la iglesia, que aquí en México hay que recordar que pues ya tiene sus añitos, que se intentó separar una cosa de la otra, que cada uno de estos rubros siga su propio rumbo y que no tenga una influencia uno sobre lo otro? Aunque es complejo cuando en nuestro país la religión católica principalmente pues predomina en prácticamente todo el territorio nacional. Para hablar más de este tema, profundizar un poco y que tengamos un mejor contexto y una perspectiva de alguien que es experto en estos temas, nos enlazamos con el doctor Jorge Eugenio Trasloceros Hernández. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, experto en los temas religiosos. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Primero preguntarle su perspectiva después de lo que vimos con el exobispo. ¿Cuál sería su primera reacción o cuál fue su primera reacción cuando se enteró de esta situación? ¿Sorprende? ¿No sorprende? ¿Es llamativo que un partido se acerque a alguien que ocupó un puesto pues alto en la Iglesia Católica para ahora llevarlo hacia las boletas electorales? Lo primero que se me vino a la cabeza fue, caramba, acabamos, pobre Jesús de Nazaret acaba de resucitar y Onésimo Cepeda ya lo quería crucificar otra vez. No se vale. Bueno, Onésimo es todo un personaje, desde que era párroco, obispo, un hombre polémico, es generoso decirlo. Fue un pastor cuyo testimonio no hablaba bien de lo que hacía. Ese es Onésimo. Por lo cual yo creo que Onésimo más bien hay que cocinarlo aparte. Y es un hombre que nunca se ha comprometido realmente más que consigo mismo y ha querido utilizar una investidura que es 100% de servicio para ganar notoriedad, etcétera, etcétera. Eso está muy mal. Qué bueno que la conferencia del Episcopado Mexicano salió de una manera muy contundente, lo mismo que el obispo de Catepec, a descalificar abiertamente lo que pretendía Onésimo Cepeda por ser totalmente violatorio del derecho canónico. Pues un líder religioso católico no puede participar en política partidista, y eso es mucho. Pero además también aclararon que las leyes mexicanas lo prohíben. Los ministros de culto no pueden participar activamente en la política, es decir, no pueden ser electos o no pueden ejercer dentro de los partidos políticos. Y esto me parece que fue muy importante y que afirma el principio fundamental, que es: nuestro Estado es laico porque la sociedad no es laica, y las iglesias y el Estado son independientes. Las iglesias, la católica entre ellas, son organismos de la sociedad civil y se mueven con total independencia del Estado y no se deben invadir entre sí, más allá de la búsqueda del bien común. Entonces me parece que fue un deslinde muy importante. Esto es lo primero. Ya estábamos comentando que al parecer ya está retractándose. Habría mencionado en una entrevista a nivel nacional que incluso ya habló con el Papa Francisco y le dijo que no podía, pero pues tuvo que acudir, ¿no?, hasta la máxima autoridad en la Iglesia Católica para que le dijeran que no podía, cuando usted ya nos está señalando que incluso pues no es posible que esto suceda, aparte que él está registrado todavía como ministro. Preguntarle, en realidad en México, ¿qué tan real es la separación entre lo que es la Iglesia y el poder, los poderes, en este caso en la política? Porque crecimos todos viéndolo en los libros de historia y nos lo han mencionado. Sin embargo, en años recientes, me atrevo a decir que al menos en las últimas décadas, pues hemos visto figuras de la Iglesia opinar sobre los temas de política y sobre todo son algunos contemplados, incluso como en este caso, de posiblemente inmiscuirlos más y atraer a los electores, que es también algo que busca como estrategia el partido, ¿no? Sí, todos los partidos políticos están en busca de votos y de popularidad y creen, malamente, que acudiendo a figuras religiosas puedan obtener más ventajas. Es el caso del Partido Encuentro Social, que ahora se llama Partido Encuentro Solidario, que manejan líderes evangélicos, lo cual mientras se muevan dentro de la sociedad civil pueden hacer lo que quieran. Pero con el Partido Encuentro Social coquetea la izquierda, que supuestamente tiene una agenda muy distinta a lo que sería el evangelismo norteamericano, que es realmente lo que representa el Partido Encuentro Solidario, Encuentro Social,
que por cierto perdió el registro y parece ser que no lo va a volver a conseguir. Ahora, aquí hay un punto muy importante. Insisto en un punto. Yo sí creo que hay bastante clara división entre el Estado y las iglesias. Las iglesias pertenecen a la sociedad civil. La sociedad civil, de manera natural, porque así funciona la sociedad civil, trata de influir en las decisiones políticas, pues porque tiene intereses culturales, a veces económicos, de mucha índole. Pero todo eso es la normalidad democrática de la cual tenemos que defender y no podemos desprendernos. Entonces es natural. Ahora, para efectos de la Iglesia Católica, está prohibido por el derecho canónico que sus ministros, que los sacerdotes, participen en la política partidista. Por eso no vemos, cuando sucede algo como lo de Onésimo Cepeda, pues es un gran escándalo dentro de la misma Iglesia, ¿sí? Otro escándalo es Solalinde. La Solalinde no tendría por qué estar haciendo las participaciones en política partidista que hace, y genera mucho escándalo por esa misma razón. Mientras se movía solo dentro del ámbito de la sociedad civil, defendiendo migrantes, vamos, eso se trata además ser parte de ministro, defender gente, ayudar a la gente, predicar el evangelio. Hay un segundo elemento que sí me parece muy importante considerar. La sociedad civil en México, ¿sí?, es mayoritariamente practica religiones. 77%, según el último censo, se identifica como católica, otro tanto se identifica dentro de religiones cristianas no católicas, y hay un 7-8% de gente que se declara o ateo o simplemente sin religión. Es lo normal en una sociedad, y por eso es la democracia. Ahora, la sociedad civil debe participar mucho en política y debe hacerlo. En el caso de la Iglesia Católica, hay militantes en todos los partidos políticos y hay preferencias políticas de toda índole, y esto es sano para la sociedad. Lo que es definitivamente poco recomendable para el caso de la Iglesia Católica, y es que sus ministros participen en política. Los evangélicos o sus líderes religiosos sí suelen participar, pero esto es contra la ley. En México no está permitido ni que los mandos militares ni que los ministros de culto en activo participen en política partidista o puedan ser elegidos como candidatos. Es una limitante de la ley. Puede estar bien, puede estar mal, pero la ley se tiene que cumplir tal y como es. Lo que entonces, en síntesis, es altamente recomendable, porque somos sociedad civil, que el laicado participe en política donde se le pegue su regalada gana. A mayor participación, mejor sociedad, mejor conciencia civil. Hay una máxima de la Iglesia que dice que para ser un buen cristiano se tiene que ser un virtuoso ciudadano también, y eso aplica a todos. Lo que no se puede permitir, y la Iglesia Católica es muy clara, es la política partidista de los ministros de culto, porque ejercen un liderazgo en un laicado que pertenece y que tiene preferencias de todos los colores. Si esto lo mantenemos en estas formas, la democracia se fortalece. Lo que hizo Onésimo Cepeda y lo que hacen los otros líderes religiosos, que se brincan la ley queriendo participar partidistamente, no le hace bien a México. La sociedad civil debe participar, los ministros de culto es mejor que den un paso atrás. En esto que nos acaba de contar, doctor, y me parece bastante interesante porque sabemos que en varias entidades hay evangélicos que están ya contendiendo por puestos, ¿a quién le compete imponer esta parte legal para que no se lleve a cabo? Porque parece que alguien lo está omitiendo y pareciera hasta deliberadamente. ¿Es el Instituto Estatal Electoral en cada una de las entidades? ¿Es el Instituto Nacional? ¿O son las propias iglesias quienes deben de acercarse, como ya sucedió con el episcopado, y decirle, discúlpame, pero tú no puedes estar participando ahí? ¿Es una falla entre todos ellos en conjunto o hay uno en específico que debe de intervenir y decir, esto está atentando contra la ley? Tiene que ver con la forma en que se organizan las denominaciones evangélicas. A ver, en la Iglesia Católica el derecho canónico le prohíbe a los ministros de culto participar en política partidista. Entonces hay un doble control. Los institutos electorales de cada estado, el Instituto
Nacional Electoral, tienen los registros de la Secretaría de Gobernación, de los ministros de culto, y además la Iglesia Católica ejerce un control sobre sus propios ministros. Esto no sucede entre los evangélicos. El sacerdote católico es un ministerio sacramental, a diferencia del pastor protestante, que no es sacramental, es simplemente es un pastor, es un servicio a la comunidad dentro de su propia lógica. Y es muy frecuente que no se tenga el control, o no se registren, mejor dicho, no se registran ante la Secretaría de Gobernación como ministros de culto. Entonces, el único recurso que queda de control es en realidad la responsabilidad civil de las mismas iglesias, de las mismas denominaciones religiosas, para no violar la ley. Pero esto requiere de una gran conciencia cívica por parte de la misma organización religiosa. Insisto, en el caso de la Iglesia Católica, el propio derecho canónico así lo establece, y la tradición en México, que la Iglesia ha acabado, o sea, los católicos, ese 77% de la población, muy consciente de que es de mal gusto, es escandaloso que un sacerdote se postule por un partido. Los evangélicos tienen una idea muy distinta de esto, ¿sí? Ellos consideran que los líderes religiosos deben participar activamente en la política, no solo influir desde la sociedad civil, que eso está muy bien, porque para eso es la sociedad civil, para eso es la virtud ciudadana, sino que además deben tener cargos públicos, y sobre todo en el terreno legislativo, que es una tradición muy norteamericana, pero esa es otra historia, ¿sí? Entonces, en realidad, el único mecanismo que se tiene para esto es la misma responsabilidad civil de las mismas denominaciones religiosas. Si la ley establece, por nuestra tradición, porque así es, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero esa es la normatividad electoral vigente. Los ministros de culto no deben participar activamente como candidatos a algún puesto de elección. Tampoco pueden ser nombrados a cargos de ejecutivos de poder o del judicial. Si quieren hacerlo, se tienen que retirar del cargo, ¿sí? Con previsiones de tiempo. Pero esto queda finalmente en manos de los mismos grupos evangélicos, de su responsabilidad civil y de respeto a la ley que tengan. Yo creo que sí sería bueno hacer un llamado y que sigan el ejemplo de la Iglesia Católica. Cumplamos la ley como la ley está establecida, porque esa es la ley que nos rige a todos. El doble candado para la Iglesia Católica, insisto, es que el derecho canónico lo prohíbe, pero creo que todos los grupos religiosos deberían alinearse con lo que establece la ley por responsabilidad civil y por testimonio para dar una cultura de la legalidad. Pero esto finalmente pues es responsabilidad de cada grupo y por supuesto de cada ministro de culto. Doctor Jorge Eugenio, muchas gracias por esta compañía que nos acaba de brindar, por permitirnos escucharlo y sobre todo por brindarnos esta perspectiva y nos pone sobre todo en el contexto de lo que estaba a punto de suceder. Entendemos no se va a llevar a cabo, pero creo que usted nos acaba de brindar también lo que existe legalmente y que lo impedía desde un inicio. Muchas gracias, que tenga un excelente día y esperemos tener futuras comunicaciones con usted para más temas de este tipo. Estoy para servirles y pues adelante, ejerzamos nuestra responsabilidad civil, que es lo más y lo mejor que tenemos.